¿Y si alguien pudiera confirmar aquello que nadie más creería? ¿Y si, justo en el momento más confuso de tu vida, existiera una sola persona capaz de ver lo que Dios está haciendo, antes que todos? Porque eso fue exactamente lo que le sucedió a María. Ella llevaba un secreto imposible, una promesa demasiado grande, y un peso que nadie a su alrededor podría entender. No había pruebas, no había testigos, solo una palabra y una decisión. Y ahora, todo comenzaba a hacerse real. Los días pasaron, el silencio aumentó, y con él, también las preguntas. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo sostener una verdad que parece absurda para cualquier otra persona? Pero entonces, una información lo cambió todo. Una pista, una señal, una dirección. Alguien más. Alguien que también estaba viviendo lo imposible. Isabel. Y en ese instante, algo dentro de María se encendió. No era solo curiosidad. Era necesidad. Porque tal vez, solo tal vez, allí estaba la confirmación que ella necesitaba. Y sin perder tiempo, decidió ir. Pero lo que parecía solo una visita, se convertiría en uno de los encuentros más poderosos de la historia. La decisión fue rápida, pero el camino no sería fácil. María salió de casa llevando más que un equipaje físico. Llevaba dudas, expectativa, y una esperanza silenciosa de que, al final de ese viaje, algo por fin tendría sentido. El camino era largo. Polvo, calor, terrenos irregulares. Cada paso exigía esfuerzo. Pero no era solo el cuerpo el que se movía, era el corazón intentando alcanzar una respuesta. Porque, en el fondo, había una pregunta que no la dejaba en paz. Si todo esto es real, ¿por qué me siento tan sola? El viento soplaba. Sus vestiduras se movían. Y el silencio del camino parecía amplificar todo lo que ella sentía. No había distracciones. No había voces externas. Solo pensamientos y fe. Pero algo la mantenía avanzando. El recuerdo de las palabras de Gabriel. La confirmación de que lo imposible ya estaba sucediendo, no solo con ella. Isabel. Esa información no era un detalle. Era un vínculo. Una conexión entre dos milagros que parecían distantes, pero estaban a punto de encontrarse. Y a medida que María caminaba, algo comenzaba a cambiar dentro de ella. El miedo aún existía, pero ya no dominaba. La duda aún susurraba, pero ya no paralizaba. Porque cuando alguien decide confiar, incluso sin entender, el camino empieza a tener otro significado. Y aún así, no tenía idea de lo que sucedería cuando llegara. La casa apareció a lo lejos, simple, silenciosa, pero cargada de algo diferente. María disminuyó el paso. El corazón se aceleró. No era solo el final de un viaje, era el comienzo de una respuesta. Se detuvo por un instante. Respiró hondo. Porque todo lo que vendría a continuación, podía confirmar todo, o dejar todo aún más confuso. Y entonces, entró. Isabel. La voz salió suave. Casi como una prueba. Casi como si estuviera intentando entender si aquello era realmente real. Y fue en ese preciso momento que algo ocurrió. No después. No poco a poco. Inmediatamente. Dentro de Isabel, una reacción tomó forma. El hijo en su vientre se movió. Pero no fue un movimiento común. No fue natural. Fue respuesta. Algo invisible reconoció algo invisible. Y en ese instante, Isabel supo. Sin explicación. Sin razonamiento. Sin duda. No preguntó. No dudó. Declaró. Y lo que dijo cambiaría completamente lo que María sentía hasta ese momento. Y entonces, sin que María explicara absolutamente nada, Isabel habló. Bendita eres entre las mujeres. Las palabras salieron con fuerza. No como suposición. No como intento. Sino como certeza. Y bendito es el fruto de tu vientre. Silencio. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Porque eso no tenía sentido, humanamente. María no había contado nada. No había explicado nada. No se había defendido de nada. Y aún así, Isabel sabía. ¿Cómo? ¿Cómo alguien podría reconocer algo tan imposible, sin haber recibido ninguna información? Pero Isabel continuó. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, el bebé dentro de mí se alegró. Eso era más que confirmación. Era revelación. Lo que estaba ocurriendo allí no era solo físico. No era solo emocional. Era espiritual. Dos milagros, encontrándose. Dos promesas, reconociéndose. Y en ese momento,
algo profundo ocurrió dentro de María. La duda comenzó a perder fuerza. El miedo comenzó a retroceder. Porque cuando alguien ve lo que Dios está haciendo, antes de que lo expliques, todo cambia. Pero Isabel aún no había terminado. Y lo que dijo a continuación, no solo confirmó el milagro, reveló algo aún más poderoso. Y entonces, Isabel dijo algo que atravesó el corazón de María como una respuesta que ni siquiera sabía que necesitaba escuchar. Feliz la que creyó. Feliz, no por lo que veía, no por lo que sentía, sino por lo que eligió creer. Porque se cumplirá lo que el Señor le dijo. En ese instante, todo encajó. No se trataba de entender todos los detalles. No se trataba de controlar el proceso. Se trataba de confiar en la promesa. Y esa frase hizo algo profundo dentro de María. No solo confirmó lo que estaba sucediendo, redefinió lo que eso significaba. Porque hasta ese momento, María llevaba el peso de lo imposible. Ahora, comenzaba a llevar la certeza del propósito. Y eso lo cambia todo. Porque cuando la fe deja de ser duda, y se convierte en convicción, el miedo pierde espacio. Pero lo más interesante, es que Isabel no elogió la posición de María. No destacó el milagro. No habló del impacto histórico. Destacó algo mucho más simple, y mucho más poderoso. La fe. La decisión de creer, antes de ver. Y en ese momento, algo comenzó a desbordarse dentro de María. Algo que ya no podía permanecer en silencio. Y lo que saldría de ella a continuación, no sería solo respuesta, sería revelación. Y entonces, no fue el miedo lo que salió de María. Fue adoración. Mi alma engrandece al Señor. Las palabras no fueron pensadas. No fueron organizadas. Simplemente fluyeron, como si hubieran estado guardadas por mucho tiempo, esperando el momento adecuado. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. En ese instante, María no solo estaba reaccionando a lo que oyó. Estaba revelando lo que había dentro de ella. Porque aquello no era solo emoción. Era entendimiento. Reconoció que no había sido escogida por mérito. No por estatus. No por posición. Sino por gracia. Y eso cambia completamente la forma en que alguien vive un llamado. No se puso en el centro. Puso a Dios. Habló de un Dios que ve lo invisible, que levanta lo improbable, que transforma historias olvidadas en caminos eternos. Cada frase llevaba profundidad. Cada palabra apuntaba a algo mayor. Habló de promesas antiguas siendo cumplidas. De generaciones siendo alcanzadas. De un plan que estaba mucho más allá de ese momento. Y en ese instante, algo quedó claro. María no era solo parte de un milagro. Comprendía su significado. Pero algo aún más profundo estaba ocurriendo. Porque ese cántico no era solo una expresión de fe. Era una declaración profética. Y el impacto de esas palabras aún estaba lejos de ser totalmente revelado. Y mientras esas palabras resonaban en el ambiente, algo invisible estaba siendo establecido. No era solo un cántico. No era solo gratitud. Era alineación. María comenzó a declarar verdades que iban mucho más allá de lo que podía ver en ese momento. Como si estuviera describiendo un futuro que aún no había ocurrido. Derriba de sus tronos a los poderosos. Pero ¿quién estaba siendo derribado? Y exalta a los humildes. ¿Quién sería levantado? En ese instante, parecía solo poesía. Palabras bonitas. Emoción intensa. Pero no lo era. Era profecía. Era como si, en ese pequeño espacio, dos mujeres estuvieran conectadas a algo mucho mayor, algo que atravesaría reinos, sistemas y generaciones. Y lo más impresionante, María no hablaba como alguien inseguro. Hablaba como alguien que ya había visto el final, incluso estando en el comienzo. Esto no es común. Esto no es natural. Esto es fe en un nivel que pocos logran alcanzar. Y cuanto más hablaba, más algo dentro de ella se fortalecía. La duda ya no tenía espacio. El miedo ya no dominaba. Porque cuando alguien comienza a declarar lo que Dios ha dicho, la realidad comienza a alinearse con la promesa. Pero había algo que María aún no sabía completamente, porque el impacto de lo que estaba declarando iría mucho más allá de ese momento, y mucho más allá de esa casa. Los días pasaron, pero ese momento no quedó en el pasado. Continuó vivo dentro de María. Cada palabra dicha, cada confirmación recibida, se estaba transformando en algo más sólido. Ya no era solo fe, era convicción. Y eso lo cambia todo. Porque la fe puede oscilar, pero la convicción sostiene. Allí, junto a Isabel,
María encontró algo raro. Ambiente. Un lugar donde lo imposible no era cuestionado, era reconocido. Donde el milagro no era extraño, era celebrado. Y eso fortalece cualquier decisión. Porque cuando alguien está rodeado de duda, hasta la fe más fuerte puede temblar. Pero cuando alguien encuentra confirmación, el valor crece. Y María necesitaba eso. Porque lo que venía por delante, no sería fácil. Ese momento allí era casi un refugio. Un espacio de fortalecimiento antes del enfrentamiento con la realidad afuera. Y ella lo sabía. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Sabía que tendría que volver. Volver a Nazaret. Volver a su vida. Volver a las personas que no escucharon al ángel. Volver a aquellos que no tendrían la misma revelación. Y sobre todo, volver a alguien específico. José. Y solo de pensar en eso, el peso comenzó a regresar. Porque la fe confirmada en un ambiente seguro es diferente de la fe probada en el mundo real. Y esa prueba estaba más cerca de lo que imaginaba. Y aún así, llegó el momento de partir. María miró a su alrededor una vez más. Ese lugar se había convertido en algo más que una simple casa. Era el único espacio donde todo tenía sentido. Donde nadie dudaba. Donde nadie cuestionaba. Pero ella sabía. No podía quedarse. Porque el propósito no termina en la comodidad, comienza en el enfrentamiento. Y entonces salió. El camino de regreso parecía diferente. No porque la carretera hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Lo que antes era duda, ahora era decisión. Lo que antes era miedo, ahora era preparación. Pero eso no significaba que sería fácil. Al contrario, ahora llevaba algo visible. Algo que ya no podía esconderse. Y eso lo cambiaba todo. Porque hasta entonces, todo era interno. Ahora, se volvería público. Y cuanto más se acercaba a Nazaret, más una realidad se volvía imposible de ignorar. José. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo entendería algo que no vio, que no oyó, que no vivió? La fe de María, ahora se encontraría con la duda de otra persona. Y eso, siempre crea tensión. El corazón comenzó a acelerarse de nuevo. No por falta de fe, sino porque sabía que algunos de los momentos más difíciles aún estaban por venir. Cuando María llegó, el silencio lo dijo todo antes de que se pronunciara cualquier palabra. Había algo diferente en ella. En la mirada. En la presencia. Algo que ya no podía ocultarse. Y José lo notó. No fue un anuncio. No fue una explicación. Fue un impacto. Porque para él, no había ángel. No había voz del cielo. No había confirmación espiritual. Solo un hecho. María estaba embarazada. Y en ese instante, todo dentro de él entró en conflicto. Confianza. Planes. Futuro. Nada tenía sentido. Lo que antes era certeza, ahora era duda. Lo que antes era amor, ahora era confusión. Y lo más difícil era que no quería herir a María. Pero tampoco podía entender lo que tenía delante. Y entonces, tomó una decisión. No pública. No agresiva. Silenciosa. Decidió apartarse. Sin escándalo. Sin confrontación. Simplemente, irse. Porque, en su mente, ese era el único camino posible. Pero lo que él no sabía es que esa historia aún no estaba completa. Y esa misma noche, el cielo decidiría hablarle también a él. Esa noche, cuando todo parecía decidido, el silencio fue interrumpido de forma inesperada. José intentó dormir, pero el peso dentro de él no lo permitía. Pensamientos repitiéndose. Imágenes regresando. Preguntas sin respuesta. Hasta que, lo inesperado ocurrió. Un sueño. Pero no común. No confuso. Claro. Real. Un mensajero apareció. Una presencia que no dejaba espacio para la duda. José, hijo de David. Esas palabras llevaban más que un nombre. Llevaban identidad. Propósito. Conexión con una historia mayor. No tengas miedo de recibir a María como tu esposa. Miedo. Eso era exactamente lo que lo dominaba. Pero ahora, algo comenzaba a cambiar. Lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Silencio. Todo se reorganizó. Lo que parecía error, era milagro. Lo que parecía traición, era plan. Y entonces, la revelación final. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Nombre. Misión. Destino. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese momento, José no entendió todo, pero entendió lo suficiente.
Y cuando despertó, estaba frente a la misma decisión que María había enfrentado antes: confiar o retroceder. Y su decisión definiría lo que sucedería a continuación. Y cuando amaneció, nada parecía diferente para quienes miraban desde afuera. Pero dentro de José, todo había cambiado. La decisión ya estaba tomada. No pidió explicaciones. No exigió pruebas. No intentó controlar lo que no entendía. Eligió confiar. Recibió a María. Asumió lo que no era fácil. Protegió algo que aún no comprendía completamente. Caminó a su lado, aún sabiendo que el mundo alrededor no haría lo mismo. Y en ese instante, algo extraordinario ocurrió. Dos síes se encontraron. El de María y el de José. Y cuando dos personas eligen confiar, incluso sin entender, lo imposible encuentra espacio para suceder. Porque esa historia nunca fue solo sobre un milagro aislado. Fue sobre decisiones. Decisiones que cuestan. Decisiones que exigen fe. Decisiones que cambian destinos. Y esas decisiones abrieron el camino para algo mucho mayor. Para el nacimiento de Jesucristo. Pero tal vez, el punto más profundo de esta historia ni siquiera sea ese. Porque lo que sucedió allí, sigue sucediendo hoy. De una manera diferente, pero con el mismo principio. Y eso plantea una pregunta inevitable. Y la pregunta es simple, pero imposible de ignorar. Si el cielo te pidiera hoy el mismo tipo de confianza, ¿cuál sería tu respuesta? Porque lo que ocurrió con María e Isabel no fue solo un evento aislado en el pasado. Fue un patrón. Dios sigue hablando. Sigue llamando. Sigue invitando. Pero casi siempre, de forma silenciosa. Sin aplausos. Sin garantías visibles. Y muchas veces, pidiendo algo que no tiene sentido en el momento. Y es exactamente ahí donde todo se define. Porque la fe no se trata de entender completamente. Se trata de confiar lo suficiente para dar el siguiente paso. María podría haber rechazado. Podría haber retrocedido. Podría haber elegido el camino más seguro. Pero no lo hizo. Y eso lo cambió todo. Isabel podría haber dudado. Podría haber cuestionado. Podría haber ignorado lo que sintió. Pero lo reconoció. Y eso lo confirmó todo. Y ahora, esta misma dinámica se repite. Tal vez no con ángeles visibles. Tal vez no con señales tan claras. Pero con decisiones internas que llevan el mismo peso. Y lo más intrigante es que muchas veces, el mayor milagro comienza con una elección que nadie ve. Y tal vez, eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No se trata solo de lo que Dios hizo. Se trata de cómo alguien respondió. Porque el milagro no comenzó en el nacimiento. No comenzó en el anuncio. Comenzó en una decisión. Un sí silencioso. Un paso sin garantía. Una fe que eligió confiar antes de entender. Y este tipo de respuesta aún resuena. Porque incluso hoy, Dios no busca a los más preparados. No busca a los más fuertes. Busca a los disponibles. Personas comunes, viviendo días comunes, recibiendo invitaciones extraordinarias. Y todo se reduce a un momento. Un instante donde nadie ve. Donde nadie aplaude. Donde nadie entiende. Pero donde todo puede cambiar. Y tal vez, ese momento esté más cerca de lo que parece. Si este mensaje habló contigo, escribe aquí en los comentarios. Heme aquí. Y si esta historia te hizo pensar, sentir o incluso cuestionar, compártela con alguien que necesita escuchar esto hoy. Porque a veces, todo lo que separa una vida común de una historia extraordinaria, es un simple sí.